Esto es Voces Académicas, Acción y Valor, el espacio donde exploramos temas que inspiran y nos llevan a la acción. Comenzamos. Ni para discursos motivacionales. Soy Caro y hoy tenemos con nosotros a una estratega del talento global. Ella es Michelle Hanai Ayala Guajardo, quien es Global Manager de Operaciones de Recursos Humanos en General Electronics, Sí. Vernova. Sorry, acuérdense que el inglés de repente nos da batalla. Ella es exalumna de Father Disciple y yo te pongo en contexto, Carito. Grabamos un capítulo con ella previo donde nos compartió cómo fue su historia de movilidad en la universidad y cómo nos quedamos ahí como pendientes porque ustedes ya saben que en 30 minutos se nos van súper rápido. Así que pues sin más preámbulo, bienvenida Michelle, ¿cómo estás? Hola chicas, muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Todo bien por acá y un poco lejos de ustedes. Me Presúmenos dónde encantaría estar aquí. estás, a ver, a nuestro público. Justo ahorita estoy en el norte de Francia, son las 7 de la tarde, ya estoy terminando mi día laboral, ustedes van a mediodía, Sí. pero encantada de estar aquí todavía con ustedes y con energía un ratito. Pues muchísimo, y estamos muy agradecidas de que te des este espacio y bueno, ¿qué te parece si empiezas por platicarnos, donde nos quedamos en la novela pasada, cómo fue que llegaste a tu trabajo y en qué trabajas y platícanos todo ese asunto? Claro, bueno, ¿se acuerdan que en el último episodio de nuestra telenovela contaba que yo había llegado a Hungría, en Budapest, Sí, terminé mi maestría y todavía quería quedarme un par de meses en el país? sí. Como bien dijéramos, a probar suerte, ¿no? Después de las prácticas profesionales que hice en la embajada, quería encontrar una oportunidad profesional que me ayudara a desarrollar otras habilidades, pero ahora en un mercado como más industrial, como más corporativo, fuera de lo que venía siendo la administración pública. Y fue allí donde comencé a hacer una aplicación para esta empresa que se llama General Electric, GE. Y en ese entonces simplemente quería quedarme 6 meses, o sea, era mi objetivo. El problema es que la visa que yo tenía en ese entonces, y para los que nos escuchan y que son también migrantes, sabrán el calvario que es buscar un trabajo cuando no tienes visa, y que una empresa decida invertir en ti y pagarte para que te puedas quedar a trabajar con ellos, pues es una dificultad. Yo dije, no, pues solo 6 meses, ¿no? Lo que me quedaba de tiempo. Eh, Pasó la primera ronda de entrevistas con esta empresa, pasó la segunda, la tercera. Ya más adelante en este podcast vamos a ver por qué hay empresas que te piden tantas entrevistas, ¿no? Claro. Y también la paciencia que requiere esperar y trabajar en cada una. Total, al finalizar mi última ronda de entrevistas me preguntan, bueno, ¿y tienes tu visa para trabajar con nosotros? Y fue así como que, Ups. chicos, desde la primera entrevista dejé claro que no tenía más visa, o sea, que mi visa acababa en un par de semanas. Bueno, para la grata sorpresa, la empresa decidió cambiarme la oferta y en lugar de darme un internship por 6 meses, me dijeron que les gustaría que me quedara a tiempo completo, o sea, con un contrato de trabajo de tiempo indefinido. Y al final dije, bueno, ¿por qué no? Entonces me quedo en Hungría y al final me quedé trabajando en la empresa desde el 2018 hasta el 2021. Wow. Y ya, Wow. ese fue el lapso que nos faltó en el podcast pasado, ¿no? Como que, ok, Sí. terminé en el 2021 y después, ¿qué pasó? Ajá. Eh, y ya al final, bueno, durante esta charla vamos a ir viendo cómo mi puesto de trabajo fue evolucionando, el puesto en el que entré, el puesto en el que estoy ahorita, pero sobre todo, y me gustaría compartirle a los jóvenes que nos escuchan, de qué manera pueden ellos coger las pequeñas oportunidades y no tanto enfocarse a largo plazo y pensar, no, es que esto no es lo que quiero hacer toda mi vida. Bueno, no, pero quizás esa es una oportunidad que te acerca a donde tú quieres llegar, ¿verdad? Oye, sí, Hanna, porque creo que a veces nos casamos con la idea de que tengo que tener un trabajo y lo tengo que traer,
bueno, cuidar para toda la vida, ¿no? Es como una de las cosas que nos han enseñado quizá nuestros padres o quizá nuestro entorno social, por decirlo así, porque pues aquí en México tú ya sabes que es el hecho de ver un trabajo y quedarte de ahí hasta que te jubiles, ya tengas tus 80 años, no sé. Sí, Pero sí, justo eso, nunca hemos pensado en esta parte de decir, bueno, me ayuda para currículum y me ayuda para acercarme a mi meta, ¿no? y también para desarrollar algunas de las habilidades que te van a servir en el futuro, ¿sabes? O sea, no sé ustedes cuál fue su primer trabajo, pero quizás no tuvo nada que ver con lo que están haciendo ahorita. Así es, Justo, justo. justo. Oye, Ana, seré curiosa. Entonces, tú empezaste a diseñar para esta empresa y luego tu puesto ahorita ha ido tomando otro rumbo. Mi puesto inicial era para dar soporte a las operaciones globales de recursos humanos. O sea, si lo traducimos, prácticamente yo me encargaba de ejecutar los procesos que conllevan el Departamento de Recursos Humanos. Desde la parte, ojo, no de reclutar empleados, Ujú. sino más bien cuando ejecutas todas las transacciones desde el momento en el que el empleado llega a la empresa en el día uno hasta el momento en el que el empleado termina su participación, su trabajo en la empresa y se va. O sea, tú te encargas de realizar la incorporación, de realizar las inscripciones en seguridad social, manejar sus beneficios, sus pagas, todo lo que conlleva con la vida de un empleado dentro de la empresa era lo que me encargaba hacer. Pero a nivel Y global. claro, a nivel global. En ese Wow. entonces, mi equipo daba soporte España, Italia, Grecia, um, y Portugal. Y lo interesante es que parte, vamos a decirlo, de lo que a mí me ayudó para entrar a ese trabajo fue que yo hablaba español. O sea, yo no tenía ningún background, yo no tenía conocimiento anterior de recursos humanos. Claro, las actividades administrativas de otros trabajos que hice o de los momentos que fui practicante, meritoria, etcétera, pues te ayudan a crear currículum, ¿verdad? Pero en sí el conocimiento técnico de recursos humanos no lo tenía. Pero ellos necesitaban a alguien que hablara español y que tuviera otras capacidades, como por ejemplo que aprendieras rápido, ¿no? Y eso fue Tu lo que hizo expertise. el match. Oye, justo me acabo de dar como un cambio de visión, porque yo pensaba que para poder estar en una empresa global, o sea, de tamaño global, Ujú. era 100% necesario el inglés, o sea, dominio de idioma inglés 100%, y nos estás diciendo que tú llegaste a esta empresa por hablar español, tu lengua materna, Bueno, lo de todos los días. quizás no lo incluí, pero el inglés ya estaba de base, ¿sabes? O sea, Sí, sí, porque sí. en general en Hungría para poder comunicarte pues utilizábamos mucho el inglés, Ujú. pero el español era como que el extra. Que O en mi sea, persona pues el español era lo primordial y el inglés era el extra, ¿no? sí, sí, Guau. pero ellos te vieron al revés. O sea, para Sí. ellos era normal que tú hablaras inglés, pero ellos necesitaban que tú hablas Ah, español. que hablar español. Guau, Sí. Wow. No, de verdad, yo también me quedé, o sea, eso no me lo esperaba en ya este sí. giro de la trama, así de, ¿cómo que el español? Es que, por ejemplo, tengo un amigo que por ahí empezó a trabajar en Monterrey en una empresa, pero él fue al revés. O sea, fue con él de, ¿hablas chino? Sí, te quiero. Así, ni siquiera le preguntaron en recién egresado, cuántos años tienes de experiencia, nada, pero con él fue completamente distinto, fue como, ¿hablas chino? Sí, te quiero, quédate. Oye, Empiezas por ya. eso me encantan las entrevistas y tu historia de éxito, Hanna, porque de verdad es como nuestra cultura mexicana acá es cuida tu trabajo, o sea, ojalá y te acomodes, vamos a echarte un chorro de porras y que vengas súper con muchas herramientas para Sí, acomodarte aquí. Pero al ser viajera del mundo, ciudadana del mundo, te ha tocado totalmente unas experiencias de wow. O sea, mira, o sea, estoy donde estoy porque le perdí el miedo justamente a esa creencia. Sí, sí. Y fíjate que también eso es algo que yo noté una vez que empecé a trabajar aquí, Ajá. que también parte
de la creencia que tenía y sobre todo por la experiencia de lo difícil, como mencionaba, que es acomodarte en un trabajo por la situación migratoria, pues lo que quieres es no perderlo, ¿sabes? O Ujú. sea, porque tu situación o tu estabilidad al final dentro del país depende de tu estatus migratorio. Si tienes trabajo, tienes visa, si tienes visa te puedes quedar. Y esa era también una de las razones por las cuales de inicio como que me sentía un tanto insegura y era de, oye, tengo que dar el ancho y más porque no quiero perder mi trabajo, porque mi estatus depende de mi trabajo, ¿sabes? Claro. Y fue con el tiempo cuando me empecé a dar cuenta de, bueno, independientemente de mi situación migratoria, sigo teniendo los mismos derechos que cualquier otro empleado europeo. eh, y tampoco se vale como que simplemente, pues, que agache la cabeza y aceptar el extra de trabajo, ¿no? Ciertas condiciones. Entonces, también eso fue como que un crecimiento que ha ocurrido con los años, en donde justo ahorita, por ejemplo, no aceptaría condiciones laborales que quizás en México hubiera dicho, no, sí, no importa, me Ah, quedo a ok. trabajar de gratis porque lo que quiero es formar currículum, ¿no? O porque lo que quiero es tener experiencia. Ya con los años, pues eso va cambiando. Claro. Oye, y entonces, ya ahorita hablando un poquito más del tema de tecnologías, competencias y eso, nos dices, querían alguien que aprendiera rápido, hablabas español, fuiste desarrollando tus procesos y luego. Bueno, en cuanto entré, ¿sabes qué? Siento que voy a hacer o sea, desde toda la humildad lo digo, pero un poco narcisista, quizás. Tú qué Este, narcisista. lo que ya con los meses, lo que me dijo la persona que me empleó, Ujú. o sea, mi manager en ese entonces me dijo, a mí lo que me gustó mucho de ti fue como que ver que eras muy ambiciosa y que te podrías adaptar fácil a lo que necesitábamos, independientemente que tú no tuvieras unos antecedentes de que trabajases ya en una empresa privada o de que trabajaras en un departamento similar. O sea, yo vi que tenías como que el carisma y las ganas de aprender. Y bueno, eso es algo como que la primera recomendación que yo le haría a nuestros estudiantes, ¿no? Tome nota. Puedes saber, sí, puedes saber muchísimo un tema o puedes ser experto, pero si tu actitud y tu manera de ser con el equipo no hace el match, no te van a elegir. O sea, a nadie le gusta que entre alguien nuevo al equipo que quizás conoce muy bien del trabajo, pero que no va a ser una persona humilde con la que tú puedas convivir día a día en el trabajo, ¿no? Eso es elemental, o sea, vaya, tienes que caerle bien a la gente, tienes que ser una persona agradable y esa es la manera en la que yo le recomiendo. Tomen mucha importancia en cómo se comportan y cómo interactúan con el equipo. Hanna, justo teníamos una pregunta que iba un poquito encaminado como a esta parte porque queríamos saber, en tu percepción, ¿qué importaba más? Porque luego sabemos también que hay algunos alumnos que por alguna cuestión no, o sea, terminan la carrera, pero no terminan de sacar el título. Entonces, Ujú. ¿qué les importa más? Que tengan estas ganas, esta hambre de comerse al mundo, de hacerlo todo lo mejor posible, lo más rápido, o sea, el mejor elemento de la oficina, literalmente, o el título, Ujú. o un poco Ay, de ambos. bueno, de base yo te diría que es una mezcla de ambos, ¿no? O sea, siempre es bueno. Es verdad que te pasas 5 años estudiando por un papel, pero al final el papel no lo es todo. Lo que necesitas es todo lo que construyes durante esos 5 años y las cosas que aprendes y que en verdad puedes poner en práctica en el ámbito laboral. He visto casos de gente o de éxitos en donde la persona llegó hasta la preparatoria, ¿sabes? Pero esa inteligencia nata de poder absorber el conocimiento en la práctica o en el campo ha hecho la diferencia. Versus casos de gente que llegó a tener hasta el título de una maestría y que en realidad no da una, ¿sabes? Había un profesor en la Facultad de Derecho que me acuerdo que siempre nos decía, no es lo mismo ver torear que andar toreando. Y eso es verdad, hay muchas cosas que tú puedes aprender en la universidad, en los libros, etcétera, pero que al final de cuentas la realidad es muy distinta.
Y bueno, yo le doy mucho valor al conocimiento empírico, lo que puedes aprender mientras estás ahí tocando las cosas, ¿no? Entonces tampoco quiero desanimar a la gente y decirles que el título no importa, no es a donde voy, pero si es el caso de alguna persona o de algún universitario que tuvo que hacer una pausa en sus estudios por X o Y razón y que no tenga la oportunidad de continuarlos justo ahora, bueno, que no tire la toalla. O sea, siempre hay otras habilidades que al reclutador o que a la persona que está enfrente de ti le van a traer de tu persona y tú te puedes agarrar de eso. Es lo que tienes que desarrollar también. Bueno, yo tengo una pregunta, Jana. Obviamente no, tu trabajo no es entrevistar personas. Como dices, todas las empresas tienen mecanismos, rondas, una serie de entrevistas a la cual nos has compartido un poquito que tú pasaste, de hecho, por ese proceso para ser seleccionada para tu puesto. Pero me imagino que en algún punto sí te toca, pues no sé, necesitar un nuevo compañero, a lo mejor te piden tu opinión, mira, dale una entrevistadita. Y yo quiero imaginar este escenario de un recién egresado, nervioso, Uy, sí. que se cuelgan hasta el molcajete, porque yo fui también. Este, ¿Qué cuenta más? En los primeros 30 segundos, cuando tú entrevistas a una persona y lo notas nervioso, ¿cómo manejamos esto? Platícanos, cómo le pueden hacer nuestros universitarios que tal vez van a tener una entrevista, tal vez se animan a calificar por ese puesto, pero los limita un poquito el cómo me porto, pregunto lo del sueldo al principio, al final, me van a descartar por eso, ¿no? Eh, Uh-huh. o sea, platícanos cómo tú ves tu punto de vista de ese proceso. Aclarando que no Mira, eres reclutadora, ¿verdad? Pero sí sí, has tenido la experiencia. aclarando que no recluto gente, Exactamente. pero como tú lo mencionabas, ¿no? Desde mi puesto muchas veces necesito dar el punto bueno de gente que Ujú. entre a los equipos eh, y es ahí donde tengo el placer de conocer a candidatos. Lo que yo les podría compartir de esa experiencia o de mi propia experiencia sería que, es que, mira, de inicio luego uno se enfoca mucho en que me voy a poner de ropa, ¿no? ¿Cómo me voy a ver para ese momento, etcétera? Sí. Si bien es un rasgo importante porque lo que tú quieres es demostrar una buena presentación, no lo pondría como la cosa número uno que tiene que tomar tu mente y tu tiempo. Diría que lo principal es que analices qué es lo que está solicitando la vacante versus lo que tú puedes ofrecer, ¿no? O sea, cuando vas a aplicar un trabajo, normalmente está la descripción, qué es lo que piden, cuál es la descripción del rol, cuáles son las actividades principales, etcétera. Bueno, un buen candidato necesita analizar esa lista y luego tener ejemplos claves en donde pueda demostrar, bueno, yo con mi experiencia o yo con mis habilidades puedo ser un buen match para ti por esta razón o por tal razón. Y junto a eso tener ejemplos que demuestren pues cómo lo has logrado en el pasado, ¿no? Eso sería el número uno. Número dos, la cosa de los nervios. Mira, todos tenemos nervios, ¿no? Sí. Creo que esa es la cosa más humana y al mismo tiempo es natural y es bonito sentir nerviosismo porque significa que a dónde vas o lo que vas a hacer te interesa y no quieres fallar. Ahora bien, lo que se necesita es simplemente manejar esos nervios para poder tener pues, un lenguaje corporal tranquilo, que tus palabras sean coherentes con lo que tú quieres explicar, etcétera. Yo diría que lo que pueden hacer es prepararse hablando mucho frente a un espejo, ¿no? Puedes estar creando escenarios en cómo responderías ciertas preguntas, cómo te gustaría presentarte. Así tú mismo puedes ver cómo estás comportándote y pues si hay cosas que arregles o no, ¿no? Porque eso ya te va a dar confianza. Y si tú entras ya confiado a la discusión o a la conversación, pues te vas a sentir más cómodo, ¿no? Un tercer aspecto, bueno, aquí es donde viene ya la parte de la presentación, o sea, tampoco es como que te tengas que ir con traje y corbata a todas las entrevistas. En el caso de las damas, eh, mi recomendación simplemente sería pues verse lindas, verse elegantes, pero tampoco caer en los excesos, ¿no? Recordemos que lo que queremos es que el reclutador o la persona que nos va a entrevistar se acuerde de cómo lo hicimos sentir y de cómo fue el ambiente en nuestra conversación, más allá de cómo fue nuestra apariencia física. Entonces, simplemente
pues yo recomendaría pues irse limpios, presentables. En el caso de las señoritas, yo qué sé, evitar un escote demasiado pronunciado, una transparencia que llame mucho la atención y que quizás desvíe a dónde queremos llevar la conversación. En el caso de los jóvenes, claro, así calados, arreglados, algo que simplemente se vea pulcro, prudente, sin caer en los excesos. Y después, todo se lo dejas a tu actitud. Yo diría también que cuando tengo una persona enfrente, aunque la persona esté nerviosa, me gusta por lo general tratar de romper el hielo, lanzar una o dos preguntas y tratar de hacer sentir cómoda a la persona, ¿no? También, chicos, no se les olvide que del otro lado, la persona que te está entrevistando, pues también está un poco nerviosa, ¿no? Aunque haga esto muchas veces, no sabe a quién tiene enfrente, no sabe si sus preguntas van a hacer sentido, no sabe cuál va a ser la actitud del candidato. Entonces, relajados, tener confianza y ser lo más reales posibles. Tranquilos que aquí somos dos que estamos nerviosos. Justo así. Tipo. Hanai, ¿qué es lo que realmente define a un perfil para que éste pueda avanzar en su empresa? ¿Qué es eso que buscan, o sea, ese punch, ese extra que dices, desde el inicio dices, no, yo creo que sí pasa segundo filtro y así nos vamos, ¿no? ¿Sabes qué? Diría que tiene que ver ya más allá de, bueno, en las primeras entrevistas lo que se encarga el reclutador va a ser de revisar como que tus aptitudes técnicas y que hagas match en sí con el puesto, ¿no? ¿Ok? Ya después las siguientes entrevistas van a ser o van a tocar detalles muchísimo más específicos al puesto y a lo que tú tendrías que hacer para el puesto y para el equipo, etcétera. Yo creo que al reclutador lo que le va a importar es que de ya tengas un 80-85% de match con lo que están pidiendo en las vacantes. Va a influenciar también pues tu actitud y a cómo te vean, ¿no? Que regresamos a lo mismo. Si el reclutador detecta que una persona comienza a tener una actitud pues como que arrogante o como que tiene cero interés o como que después de haber escuchado las otras partes técnicas del puesto no tiene mucha atracción, pues definitivamente no vale la pena que pase a las siguientes entrevistas, ¿no? Acordémonos que al final de cuentas hay un montón de gente por entrevistar, los roles se tienen que ocupar lo más rápido posible, entonces no es como que quieras perder el tiempo con gente que desde un inicio no hizo el match. Después, hablando como que ya del desarrollo profesional de la persona dentro de la empresa, diría que las empresas valoran mucho el deseo que tú tienes como de quedarte con ellos y crecer dentro de la empresa, ¿no? Crecer con ellos. Porque al final de cuentas, si bien tú estás realizando una actividad profesional remunerada económicamente, también está esta parte de la ambición en donde la empresa pues termina invirtiendo en ti y termina ayudándote a desarrollarte profesionalmente. O sea, si hablamos en mi caso, yo no tenía, de nuevo, ningún, ningún papelito que dijera que yo hacía administración de empresas o recursos humanos, etcétera. Yo tengo, como les decía, un, un diploma. Tengo mi licenciatura en Derecho y después tengo un máster en Relaciones Internacionales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, después de ya casi 8 años de estar en la empresa ha invertido en que yo pueda aprender la parte de recursos humanos, todos los procesos, la parte técnica, etcétera. Entonces, si la empresa no ve como que tú tienes deseo de quedarte a largo plazo con ellos o de que estás como en una parte temporal, ¿no? Pues no vas a tener más oportunidades de crecer porque al final de cuentas, pues, si tienes planeado irte o moverte, no va a haber esta inversión en ti. Entonces, tiene que ver de nuevo mucho la actitud y la ambición. Wow. Oye, Janita, cuando yo te cambio el nombre a Janita, Michelle, Janaí, te Ya decimos sé. ya bien confianzuda. Bueno, pero finalmente eres una gran persona y me da mucho gusto platicar estas cosas contigo.
Cuando planeamos, hay una ejecución previa a este capítulo. Por Ajá. ahí nos comentaste que ibas a platicar con en sí las reclutadoras, Oh, es compañeritas. cierto, cierto. Sí, Ujú. sí, no sé si tuviste la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué te comentaron? A ver, platícanos. Sí, entre las pláticas, bueno, con las preguntas que ustedes me mandaron, Ujú. por ejemplo, esta parte de que si existía una tecnología novedosa de inteligencia artificial Ah, para wow, filtrar sí. los CVs, ¿no? Bueno, la mayoría de las empresas, sí existen ciertos filtros, pero no significa que es un robot el que está diciendo sí, no, ¿no? Eh, no significa tampoco como que hay una lista de palabras claves que necesitas colocar en tu CV para hacer trampa y que pase el filtro. Por ejemplo, en el caso de mi empresa y con mis reclutadoras, yo he visto el trabajo que tienen ellas de que se abre una vacante y hay 200 personas interesadas, ¿no? Claro está, no pueden revisar 200 CVs y lo que hacen es que hacen un escáner de unos 7, 8 segundos para ver primero el formato, ¿no? O sea, cómo está el formato, cómo está diseñado, cuántas hojas, cuánto es el texto, lo que ellas puedan captar en esos segundos, pues va pasando sí, no, sí, no. Después, diría también que importa mucho la parte del sueldo que ustedes me preguntaban, ¿no? Sí. De que en Uy, qué sí. momento se pregunta o no se pregunta el sueldo. En la primera entrevista, yo diría que por lo general no te van a decir en sí cuál es un sueldo. Puede, por las leyes de ciertos países, que se tenga que publicar los parámetros de la compensación, ¿no? Como vamos a decir, yo qué sé, de 30,000 a 45,000 pesos mexicanos al mes. Pero no hay un sueldo específico. Entonces, yo recomendaría que si a ti te interesa la posición y si hay un rango, sigas adelante sin tener que empezar a negociar desde la primera llamada o desde la primera entrevista del sueldo. Porque al final de cuentas, pues también se ve como que el interés, ¿no? De decir, bueno, esta persona va a estar aquí simplemente por la parte económica, vaya. Ojo, que no significa que no vas a negociarlo, pero tú puedes empezar tu negociación una vez que tu entrevista haya estado adelante y que tu situación como candidato sea tan favorable que la empresa esté dispuesta ahora sí a ofrecerte algo y que tú puedas entonces tener esta oportunidad de manejar la parte del sueldo. ¿Qué otra cosa me habían preguntado, chicas? Estoy viendo las preguntas, solo un momentito. La clásica, ¿dónde te ves Oh, en sí. 5 años? Ah, la de los 5 años. Bueno, fíjate que bueno, a las que les pregunté casi no lo hacen y si lo llegan a hacer es meramente como para verificar si a ti te gustaría visualizarte dentro de la misma empresa. ¿Qué es lo que les mencionaba, no? O sea, si tú en 3 años dices, no, pues quiero empezar una nueva carrera o quiero hacer esta otra actividad, bueno, quizás no se vea con la visión de que te quieres quedar o que quieres crecer con la empresa. Yo diría que en esa respuesta, si a alguien se la llegan a hacer, pues se enfoquen en esto, en que se visualizan dentro de la empresa, si bien obviamente no en el mismo puesto, pero que su deseo es crecer y aportar a los objetivos que tenga la empresa. Yo siempre he tenido esa duda de cuando, yo creo que fue una de las preguntas que me congeló más en una entrevista. ¿Dónde te ves en 5 años? Y me quedé en blanco de, Dios, Por dos. no había pensado en eso. O sea, sí me quiero quedar más de 5 años, pero no había pensado qué iba a hacer, qué Ajá. iba a pasar. No sé, ayuda. Sí, y esos No momentos de pensé que que la iba a llevar mente tan lejos. Sí. o sea, si lleva nerviosa la situación, no sé, con esa pregunta patinando yo, pero ya no perdí la entrevista, ¿verdad? Fue así. Es como cuando de repente vas a tu primera entrevista de trabajo y luego te dicen, felicidades, quedaste, ¿y tú qué? No me lo No esperaba esperaba. llegar tan lejos. Sí, sí. Sí, Igual. ¿cómo llegué aquí? Pues así pasa, ¿eh? Así pasa. O sea, les digo, yo voy a cumplir 8 años después del 2021 y que me caso, la empresa me envía a Francia y así es como llego ahora aquí a Francia. Eh, mi puesto de trabajo ahora es pues muy diferente a como inicié hace en el 2018. Am, pero también las oportunidades que la empresa me ha ofrecido ha sido por eso, o sea,
que yo me he sentido en verdad muy cómoda con la empresa, con la manera de trabajar, eh, con el objetivo que tiene la empresa, con la misión, y eso es algo que ellos también han detectado y que del otro lado también te permiten, pues que si hay oportunidades, que sigas creciendo y sigas desarrollándote en lo que te atrae y que te interesa. Oye, Hanai, ¿sabes si de casualidad más bien te dijeron tus compañeros reclutadores cómo hacerle para que no se note esta parte de que no tienes experiencia, por decirlo así? Porque luego también nos Sí, quedamos mucho con esta parte de que necesito tener diplomas y cursos y muchas cosas que de repente puede llegar a saturar y aparte pues no cubre esta parte de la experiencia profesional, ¿no? Ujú. claro. Mira, cuando hay gaps o cuando hay estos espacios vacíos en tu currículum, yo lo he visto con reclutadoras. Ojo, no puedo generalizar, pero he trabajado con gente que es muy humana, con gente que inclusive ha llegado al momento de entender del candidato, bueno, ¿por qué has estado inactivo 2, 3 años? Ah, pues es que tuve mi primer hijo y me fui de pausa, estuve haciendo esta otra actividad, ok. O por ejemplo, oye, tienes este gap de 8 meses. Ah, bueno, pues es que en esos 8 meses, literal, me ha tocado escuchar a gente que dice que se decidió hacer una pausa entre sus estudios y que se decidió ir a viajar por el mundo o hacer alguna actividad de voluntariado, etcétera, y ahora han decidido retomar su vida laboral o sus objetivos profesionales, ¿no? Y este tipo de respuestas, al ser humanas y al ser reales, también le dan una visión al reclutador de tu persona. Por ejemplo, bueno, pues esta persona está dispuesta a reincorporarse a la vida laboral después de algunos cambios, ¿no? Entonces es una persona que tiene adaptabilidad. O es una persona que tuvo interés en ir a conocer otras culturas, otro mundo, que fue a viajar. Bueno, pues esta persona podría tener estas otras habilidades. Y lo que puedo aconsejarle a los estudiantes que nos están escuchando sería, utilicen el tiempo libre que tienen ahorita en verdad para trabajar o para conseguir algún puesto o alguna oportunidad que te permita crear esta carrera profesional o este background profesional antes de que salgas de la universidad. O sea, si tú tienes la oportunidad de hacer tus prácticas, de hacer tu servicio, en verdad yo sugeriría que lo hagan. Claro que es muy, muy fácil decirlo, ¿verdad? Quizás haya gente que tiene que trabajar para poder pagar sus estudios. Claro. Pero a donde voy es, si tienen la oportunidad de poder comenzar a crear su currículum desde antes, que lo hagan. Porque al final de cuentas, pues vas a llegar con mucha más confianza a presentarte a trabajar que cuando es desde cero, ¿no? Claro. Esa es una recomendación. Michelle, siempre nos gusta hacer aquí como un tipo de ejercicio Mm, simulado, ¿verdad? Imaginemos que justamente te juntamos a todos los egresados de todas las carreras de la universidad. Tú sabes que somos pues muy variados en carreras, ¿verdad? Pero el común denominador es esa hambre de éxito de los universitarios que distingue. Y ahí está tu auditorio. Te vamos a dar 3 minutitos para que tú les guíes una mini charla y los motives como recién egresados a aventarse a su primera entrevista. Todo madre tuyo el mía. micrófono. Bueno, pues les diría primero que nada que muchas felicidades por haber culminado la etapa universitaria. Sin lugar a dudas es una victoria para muchos y para muchas, ¿no? No sabemos por dónde tuvieron que atravesar para poder completar sus estudios, ya sea personal, económicamente, las dificultades que tuvieron. Y ahora que están a punto de lanzarse a esta casa laboral, porque llega un momento en el que es así, ¿no? Ujú. Hay una empresa, hay 5 puestos, pero hay 600 personas que aplicaron. Trabajen en su confianza, trabajen en prepararse para ese momento desde ahorita. ¿Cómo podría ser? Bueno, si ya vieron el tipo de vacante, analicen la vacante, preparen su CV acorde a la vacante a la que quieren aplicar. Esa sería la primera recomendación que tengo, ¿no? No utilicen la misma plantilla de currículum para todas las
las posiciones que hay por allí, porque al final de cuentas, a la persona que te va a entrevistar le interesa que tú sepas hacer algo similar o algo que vaya acorde a lo que ellos buscan, ¿no? O sea, si tú trabajaste en otra cosa y como que no tiene demasiado match, bueno, o lo quitas o tratas de encontrar el punto que vaya ligado a lo que la empresa está buscando, o sea, que haya más lógica, ¿no? Eh, Después de allí sería, pasen todas las entrevistas que pueden, en verdad, no tengan miedo de que lo rechacen. Al final de cuentas, el hecho ya de poder tener una entrevista y de practicar en una entrevista, ya eso es una ganancia. Que haya alguien enfrente de ti que te quiere escuchar y que te ayude a ti a desarrollar esas habilidades lingüísticas, eh, ya te está ayudando para acercarte a la oportunidad que tienes. Después les diría también que no se coman el primer no. O sea, que estén conscientes, y es lo que les decía en el primer podcast. Siempre hay un no, siempre hay un rechazo, siempre está el miedo, ¿no? Pero tú tienes que aprender a avanzar con ese miedo y a tomarlo a tu favor. Ok, ya me dijeron que no en esta, pero posiblemente en la siguiente me dicen que sí. Después, siempre soliciten feedback de sus entrevistas. Ok, Ok. aunque no te dieron el puesto, si ya te rechazaron, lo que tú puedes hacer como ganancia es contactar a la persona, agradecerle por su tiempo, por la oportunidad, dejar la puerta abierta porque posiblemente en el futuro no vaya a ver la manera en la que pueda regresar a aplicar, pero sobre todo pregunta, ¿qué es lo que pude haber hecho mejor? Ok, tú me viste, ¿qué es lo que tú consideras de mi perfil que yo puedo mejorar para que me acerque más a una oportunidad parecida? Porque entonces ya habrás, no sería tiempo perdido, ¿no? La entrevista ya practicaste y ahora también te van a explicar cómo vas a poder mejorar. Eh, y creo que la última sería simplemente sigue confiando en ti y trata de hacer buenas relaciones. O sea, al final de cuentas, también no solo es el papel, no solo es tu actitud, también es la manera en la que te relacionas con el entorno, es qué tan buenas, no voy a decir amistades, sino qué buenas relaciones haces con la gente, la manera en la que ellos te pueden ver como un profesional y que te pueden ver como un candidato potencial, ¿no? Quizás no, ellos no tengan una posición para la que tú quieres aplicar, pero puedan ver que tú puedes hacer el match con algo que ellos necesitan, ¿por qué no? Y ya la última es, si tienes una oportunidad, acércate y no sabes a dónde esa oportunidad te va a llevar en el futuro. Mitch, ya se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría preguntarte ya para cerrar si tu empresa tiene alguna bolsa de trabajo en la que puedan aplicar nuestros universitarios egresados, porque pues tú como bien sabes hay muchos universitarios que quieren irse fuera del país, que quieren explorar, abrir panorama, Sí, sí, abrir sí. alas. Y en empresas como la que estoy, eh, te voy a pasar la página, puedes encontrar o puedes entrar, verificar qué es lo que hay y tal, ¿no? Hay presencia en todo el mundo, la mayoría de las posiciones pues pueden ser remotas o pueden ser en el lugar en donde estás, así es que si están interesados pueden buscar en careers.gibernova.com y ahí se van a la búsqueda de empleo o a la parte que dice careers, carrera, y ahí pueden encontrar las descripciones, pueden verificar si su perfil aplica o no. Y quién sabe, igual y terminan siendo compañeritos míos. Ay, qué linda. Mitch, pues no me queda más que agradecerte, siempre dispuesta, siempre alimentándonos con estas historias de no te quedes con él, ¿no? Tu historia de Ujú. éxito para mí sigue siendo wow. O sea, de verdad, muchísimas gracias por toda tu compartirnos la experiencia, darte el tiempo a pesar de tus obligaciones y la diferencia de horario, que eso es algo que de verdad en mi corazón, muchísimas gracias. Y pues esperemos que también sea uno de los episodios más vistos, porque mucha falta que les hace a nuestros egresados saber cómo guiarte en tu curry, en tus entrevistas, en las oportunidades de irnos a lo global.
de salir de la zona de confort. Y creo que toda tu plática no nos resta más que el equipo darte nuestra sincera felicitación y nuestra admiración por todo lo que tú has desempeñado como universitaria y dejar muy en alto el nombre de la universidad, Carito. Y así es, recuerden que, así como nos dijo nuestra queridísima Michelle Ayala, por favor, chicos, no se queden solo con el no, vayan por ese sí. Habrá alguien que realmente valore sus aptitudes, que valore su entusiasmo y que les va a poder dar esa oportunidad, ¿no? No se olviden, por favor, de seguirnos en redes sociales, en Facebook como Subsecretaría General Académica, en YouTube y en Spotify como Voces Académicas, Acción y Valor. Y ahí les vamos a dejar en comentarios, pues obviamente la dirección que nos dejó Mitch para, pues si les interesa ahí postularse. Bueno, esto fue Voces Académicas, Acción y Valor. Hasta la próxima. Gracias, Mitch. Por nada, un gusto. Y así llegamos al final de este episodio. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides suscribirte y compartirlo con más curiosos del conocimiento. Nos escuchamos en otra aventura académica. Hasta la próxima.